Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes. Estamos como todos los lunes en una edición más de Alto Voltaje, el programa que se transmite de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde con repetición a las 11 de la noche. Transmisión en vivo por Facebook Live. En el caso del programa de hoy, esto no sucede porque este programa de hoy es grabado con antelación y en ese caso lo que se deja en la página de Facebook de CRC 89.1 FM y Alto Voltaje CR es el audio nada más. Se sube después de que termine el programa. Pero bueno, eh, nuestro invitado de hoy tiene circunstancias profesionales y personales que le hacen más complejo cumplir con nuestro horario en vivo. Eh, Se trata del politólogo Federico Ruiz, el colega Federico Ruiz, que, bueno, es un estudioso del tema político, por supuesto. Hizo su posgrado en España y el tema de hoy precisamente tiene que ver con las elecciones en ese país, las elecciones anticipadas que se celebrarán el próximo 23 de julio. Y bueno, la otra circunstancia es que Federico se acaba de convertir en papá y entonces aprovechamos además para felicitarlo, además de darle la bienvenida, felicitarlo por esa gratísima noticia a él y a su esposa por la llegada de Julia a la familia de Federico. Buenas tardes, Federico. Muy buenas tardes, Roberto, y muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Sí, efectivamente, ahora estamos en este nuevo reto, de estrenarnos, con Julia, que es una bebé preciosa. Ella duerme y nosotros no, Sí, cuidándola. sí, sí. Pero la estamos pasando muy bien en estos primeros Es días. el, es el viaje de la vida, Federico. Es una cosa maravillosa la paternidad. Y ya para cuando te toque ser abuelo, que es otro nivel completamente, ¿verdad? Como nos ha tocado a nosotros. Eh, Pues así estamos. sí, Federico, primero, digamos, hablar un poco del sistema político español, ¿verdad? En el que están pasando cosas que son interesantes y que además son cosas también que parecen formar parte de una tendencia mucho más general. Pero el sistema político español es un sistema distinto al nuestro, ¿verdad? Y precisamente porque existen esas diferencias, es que se da la posibilidad de que el presidente del Congreso, perdón, del gobierno, eh, 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 tenga la oportunidad o la potestad de disolver el Parlamento y llamar a elecciones anticipadas, ¿verdad? Que es una cosa que es una figura que no conocemos en Costa Rica, que ya sabemos que cada primer domingo de febrero, cada 4 años, tenemos elecciones para elegir diputados y presidente y diputados. Entonces, tal vez hacer primero esa diferenciación tratando de identificar las características del sistema político español, Federico. Claro, y siendo muy breve y lo más resumido posible, básicamente tenemos en el mundo dos grandes sistemas políticos. El sistema presidencialista, que es el nuestro, donde la gente va y vota por el candidato de su elección para que se convierta en presidente de la República por un plazo fijo de años. ¿Verdad? En nuestro caso, 4 años, hay otros países donde son 5 o incluso 6. Y también en un segundo voto, nosotros vamos y elegimos a los miembros del Congreso. ¿Verdad? Y eso, básicamente, el sistema presidencialista es muy propio del continente americano. En Europa, sobre todo, y España está dentro de estos países, lo que existe es lo que se conoce como el sistema parlamentario. Y en el sistema parlamentario, las y los ciudadanos solo tienen un voto, votan por los representantes ante el Congreso o ante el Parlamento. Y es el Congreso el que elige por mayoría a quien va a ser el presidente del gobierno, en este caso en España. En cada país le pone un nombre distinto. En Alemania se llama canciller, en Inglaterra, bueno, Reino Unido y en Italia primer ministro, etcétera.
Y la diferencia fundamental con respecto al presidencialismo es que como el Parlamento elige al jefe de gobierno, el Parlamento tiene también la potestad de quitarlo, de removerlo a través de lo que se conoce como una moción de censura. Para generar cierto balance en esos sistemas parlamentarios como contraprestación a esa censura que le podría dar el Parlamento, el jefe de gobierno tiene a su vez la posibilidad de convocar de forma anticipada elecciones de diputados para renovar el Congreso, constituir nuevas mayorías y ver si se revalida su mandato o si cambia de partido y por supuesto en este caso de presidente. Entonces, en España lo que tenemos es eh, que vamos a decir hace ya unos casi 10 años, tal vez unos 8 años, eh, España inició un proceso de abandonar el bipartidismo tan fuerte que estaba marcado en dos grandes partidos que son los únicos que han gobernado, digamos, con fuerza desde que son democracia, que son el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Se han abierto hacia el multipartidismo. Por la izquierda, por el lado de la izquierda, del PSOE, del Partido Socialista, salieron varios partidos, como Podemos, que es muy de la izquierda, que más bien ahora está aliado con los antiguos comunistas que adoptaron el nombre de Izquierda Unida, y ahora ellos tienen una coalición que se llama Unidas Podemos. Eso por el lado de la izquierda a nivel nacional. Y por el lado de la derecha, del Partido Popular, del ala más derecha del Partido Popular, sale un partido ultranacionalista, antimigración, que se llama Vox, y que ha ido adquiriendo fuerza en los últimos años. Una característica muy particular de la política española es que España está conformada por lo que se conoce como comunidades autónomas. Esto es como si nosotros pensáramos que las provincias en Costa Rica tuvieran una enorme cantidad de poder y que existieran marcadas diferencias entre Guanacaste, Limón y Alajuela. Bueno, existe Cataluña, existe Andalucía, el País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, etcétera, cada una con sus particularidades. Y hay regiones donde existen grupos que proclaman una independencia de esa región y quisieran separarse de España. Y eso ha existido básicamente desde siempre. En las regiones, sobre todo al norte de España. Estamos hablando sobre todo del País Vasco, de Navarra, de Cataluña, donde eso genera un impacto político importante. Tanto es así que en esas regiones existen partidos autonómicos regionales que llegan a tener una importancia fundamental al interno de esa región, pero sobre todo con diputados al Congreso Nacional. Por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco, pensando en el País Vasco, hay un partido que se llama Bildu, que es la versión democrática de lo que era el grupo terrorista ETA, lo cual genera una enorme controversia, también de tipo izquierdista. En Cataluña se han visto fenómenos muy similares. Está Esquerra Republicana de Cataluña, que es un partido independentista izquierdista catalán. Hay otros partidos catalanes de centro o de derecha que también son independentistas y han ido cambiando de nombre a través de los años producto del desarrollo político en esa región. Estos partidos cada vez tienen una incidencia mayor en la formación del gobierno nacional de España. Es como aquí, cuando se quiere buscar el apoyo en el Congreso para sacar un proyecto polémico, que normalmente se recurre a los partidos minoritarios. Y entonces estos adquieren un peso importante. Lo mismo sucede en España. Una nota importante es que hace
ya casi 20 años en Cataluña, se dio un proceso muy intenso, o se inició un proceso muy intenso de independencia, eh, que inicia básicamente con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. España no es un país federal como lo es los Estados Unidos. Es como un federalismo, pero a la inversa. En un estado federal, los estados tienen casi todo el poder de decisión y el gobierno nacional se reserva poquitas cosas, definir la moneda, obviamente el ejército, las relaciones internacionales, algunas cositas así. En el esquema español es al revés. El gobierno nacional se deja la mayor cantidad de funciones que pueda tener eh, o que se pueda tener en un país y uno a uno va negociando con estas regiones autonómicas qué otras atribuciones le cede temporalmente. Y eso lo hace a través de un instrumento jurídico que se llama un estatuto de autonomía. Entonces, por poner un ejemplo, el gobierno nacional de España podría negociar con Cataluña que los catalanes tengan la responsabilidad sobre los aeropuertos, pero eso solo en Cataluña. Y en cambio en Andalucía no. La competencia del manejo de los aeropuertos se queda en el Estado Nacional. Lo mismo con policía, lo mismo con educación, lo mismo con sanidad, etcétera. Entonces esto ha generado, por supuesto, una serie de conflictos en España, porque algunas regiones reclaman lo que a otras se le da y a ellos no. Entonces, en el gobierno de Rodríguez Zapatero, hace 20 años, se inició un proceso de discusión de un nuevo estatuto de autonomía donde las fuerzas independentistas o nacionalistas catalanas demandaban una autonomía que rayaba en la independencia. Ese proceso desencadenó una serie de movimientos de impacto nacional en España. El primero es que efectivamente se creó un movimiento que iba por la independencia absoluta de Cataluña, muy en la línea de lo que sucede en Escocia, en el Reino Unido. Y como alternativa a esa idea de separarse de España, surge en Cataluña un partido político que originalmente viene del centro izquierda, pero que se posiciona rápidamente en el centro derecha, que se llamó Ciudadanos, Ciudadans en catalán, que trató de convertirse en el freno a esas corrientes independentistas y que reclamaban que Cataluña debía seguir siendo parte de España. Y la figura predominante de ese partido es un señor que se llama Albert Rivera. Tuvo una campaña muy llamativa para hacerse sentir en la primera elección. Lo que hizo en la campaña era aparecer desnudo, este, con un eslogan como diciendo no tenemos nada que ocultar, ¿verdad? Ujú. Era, era eso Sí. muy llamativo y eso lo saltó a la palestra. Eh, y esto es importante porque Ciudadanos a lo largo de los años llegó a convertirse en una especie de alternativa creíble a la derecha tradicional española representada por el Partido Popular. Incluso Ciudadanos se definía a sí mismo como socialdemócrata, pero empezó a agarrarse del votante más moderado del Partido Popular. Mientras que por el otro lado, por el lado del centro izquierda, el Partido Socialista Obrero Español, que es un partido socialdemócrata, empezó a tener una hemorragia a través de este partido llamado Podemos, mucho más a la izquierda. Entonces, los dos grandes partidos estaban viviendo un grave problema. Tanto es así que cuando se llega a las elecciones de 2016, con Mariano Rajoy a la cabeza por el Partido Popular y Pedro Sánchez como candidato al Partido Socialista, se tiene que repetir por primera vez las elecciones porque ningún candidato obtiene mayoría suficiente porque estos nuevos partidos irrumpen con fuerza,
¿verdad? Era Podemos por la izquierda, Ciudadanos por la derecha, y este montón de partidos regionales, nacionalistas, independentistas que también entran con fuerza. Se repite la elección, a los meses, básicamente sucede lo mismo, pero el Partido Socialista obliga a su líder, en ese entonces Pedro Sánchez, a una decisión política polémica, y es que cuando se fuera a votar en el Congreso por quién fuera a ser el presidente del gobierno, en este caso Mariano Rajoy, que el Partido Socialista se abstuviera. En España se puede votar sí, no o abstención, ¿verdad? Entonces, si un partido se abstiene, la mayoría que se necesita para ganar baja, digamos, entre comillas. Pedro Sánchez no era de la tesis, a pesar de ser el líder del partido y diputado, no era de la tesis de que se tuviera que abstener el Partido Socialista con la idea de forzar a una tercera elección, pero sin embargo la mayoría de su partido lo obliga, al punto de que él entonces lo que hace es renunciar a su diputación y renunciar a ser secretario del partido, convocar elecciones internas. Mientras tanto, el Partido Socialista efectivamente se abstiene, le garantiza al Partido Popular y a Mariano Rajoy un gobierno, y mientras el Partido Socialista entra en un proceso de renovación interna importante, donde Pedro Sánchez vuelve a lanzar su candidatura, pero ya, como se dice, desde la llanura. Ya no era diputado, ya no era el secretario general, era uno más. Y para sorpresa de todo el mundo, gana y de forma contundente. Y él considera entonces que su posición original había sido validada. Y aquí se encuentra una situación muy curiosa, propia del parlamentarismo. Generalmente en los países parlamentarios está el jefe de gobierno, que es el líder oficialista, y el candidato del partido que obtuvo mayoría en la oposición se convierte en el líder de la oposición y generalmente es diputado y está ahí para discutir permanentemente. Pedro Sánchez se convierte en líder de la oposición sin estar en el Congreso, lo cual le dificulta de alguna forma su labor. Bueno, el asunto es que si llegamos al año 2019 y para sorpresa de todo el mundo, el Partido Socialista presenta una moción de censura para remover a Mariano Rajoy como presidente del gobierno y que Pedro Sánchez asumiera inmediatamente como presidente, y Pedro Sánchez y el Partido Socialista ganan la moción de censura y Pedro Sánchez se convierte en presidente del gobierno, con el apoyo sobre todo de los partidos nacionalistas vascos, del Partido Nacionalista Vasco y de Podemos. Y eso lleva a que Pedro Sánchez convoque a elecciones anticipadas para el año siguiente, perdón, a los pocos meses. Estamos hablando del Elecciones, 2019. estamos hablando del 2019, elecciones donde el Partido Socialista saca más votos que el Partido Popular, pero no obtiene suficientes diputados para gobernar en solitario, lo cual lo obliga a hacer o acercarse a otros partidos. Y entre esos partidos está Ciudadanos, ¿verdad? Que se había convertido sorpresivamente en la tercera fuerza política en importancia en España. Estaba primero el Partido Socialista, después el Partido Popular, y después estaba Ciudadanos, luego Podemos, y en la extrema derecha de Vox, que venía apenas subiendo. Se plantea la posibilidad de hacer una alianza de gobierno entre el Partido Socialista y Ciudadanos y el señor Albert Rivera dicen que no. Y dicen que no porque se sentían muy, ¿cómo decir? ¿Cuál sería la palabra? Muy empoderados. Sí, por porque los venían resultados. subiendo su votación de manera
dramática, exacto, ¿verdad? exacto, como la espuma, y dijeron, aquí, si nosotros nos plantamos en que no haya gobierno, vamos a tener que ir a otra elección más y ya vamos a sobrepasar al Partido Popular y nos vamos a convertir en la nueva derecha española. Y esa fue la apuesta que hizo el señor Rivera, y efectivamente se convocaron nuevas elecciones y la apuesta le salió malísima. Perdió en cosa de 2, 3 meses como 2 millones de votos. Porque la gente que veía a Ciudadanos como una alternativa era una alternativa moderada. Y empezaron todos en un proceso entre Vox, el Partido Popular y Ciudadanos a ver cuál era más de derecha, cuál era más violentamente de derecha. Y a la gente eso no le gustó. Entonces aplicaron aquello de más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Y hubo un decaimiento grave de los Ciudadanos. Y en esas nuevas elecciones, Podemos logra un porcentaje de votos importante por la izquierda, el Partido Socialista vuelve a quedar de primero, sin mayoría, y ahí en la negociación, para que Pedro Sánchez pudiera ser presidente del gobierno, se ve en la obligación de generar una coalición de gobierno con Podemos, con los votos de la izquierda republicana independentista catalana, Esquerra Republicana de Cataluña, y otros partidos nacionalistas. Y así es como Pedro Sánchez forma el gobierno que tiene al día de hoy. Un gobierno donde el Partido Socialista obviamente preside, pero por ejemplo la segunda vicepresidenta del gobierno es de este partido o es de esta coalición de la izquierda originada en Podemos. En realidad el que había originalmente sido el vicepresidente era el líder de Podemos, Pablo Iglesias, Pablo Iglesias, sí. que en un determinado momento renuncia a ser vicepresidente para lanzarse a ser Alcalde de Madrid. alcalde de Madrid, donde no le va ni regular. Entonces queda otra referente de esta izquierda, Yolanda Díaz, que no es estrictamente de Podemos. De hecho, ella genera una alternativa a Podemos que el año pasado la bautizó Sumar. Entonces vemos a su vez una división dentro de la división de la izquierda, ¿verdad? Que le ha generado profundos problemas y desgastes al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. Problemas internos de gobierno. Entonces, se han dado discusiones en el Parlamento y en la política española donde el gobierno de Pedro Sánchez, o Pedro Sánchez propiamente, tiene que apagar incendios y dirimir conflictos que se generan en el seno de su gobierno, producto de la participación de estos diversos sectores de la izquierda o partidos políticos que le generan mucho ruido y mucho desgaste. Así es, Federico. Yo creo que esta introducción que nos hace Federico nos deja, pero perfectos para ir a una pausa y porque todo esto que nos dice Federico nos lleva hasta el sábado 27 de mayo, ¿verdad? Es la situación del sábado 27 de mayo, pero a partir del domingo 28 de mayo la cosa es diferente y sobre todo al día siguiente cuando se decide la convocatoria a elecciones anticipadas, que es, como bien lo decía Federico, una de las potestades del presidente en un país en donde además existe la moción de censura que puede terminar destituyendo, disolviendo incluso las cortes. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahora. Estamos conversando con Federico Ruiz, politólogo, académico, estudioso del fenómeno político y además muy conocedor de lo que pasa en España. Recuerden que ustedes pueden oír el programa en repetición a partir de las 11 de la noche o consultar el archivo de audio que va a quedar después de la finalización del programa en las páginas de CRC 89.1 FM o Alto Voltaje CR. Y a partir de hoy voy a
incluir los videos, porque yo siempre grabo, cuando grabamos estos programas, yo grabo audio y video. Voy a subir los videos a mi canal de YouTube, el canal Roberto Gallardo en YouTube, por si acaso también quieren ver el programa o incluso oírlo desde YouTube como una alternativa más. Vamos a ir a una rápida pausa y ya retornamos con todos ustedes. Retornamos con Federico Ruiz, con su politólogo, conocedor de la política española, como creo que nos quedó claro a todos en la primera parte. Y decíamos que, bueno, llegamos al sábado 27 de mayo con un gobierno de Pedro Sánchez, de coalición con sus aliados de la izquierda, ¿verdad? Digamos, precedido esta fecha del 28 de mayo por algunas tensiones internas de la coalición de gobierno, una ley en contra de la violencia machista que sale de uno de los ministerios precisamente controlado que ocupa una persona designada por Podemos, por este grupo de coalición de izquierda, que genera una gran polémica y que termina siendo reformada sin los votos de la agrupación Podemos, que mantenía su apuesta por el texto original. Pero en general, digamos esto nada más como para ilustrar ese tipo de problemas que se han presentado a lo interno de la coalición. Y el 28 de mayo se llevan a cabo las elecciones municipales y autonómicas en España. Esto lo que hace, como nos lo contó Federico, en España la división política incluye esa figura de las autonomías, aparte de los municipios, y el resultado es francamente muy negativo para el Partido Socialista Obrero Español, el partido de Pedro Sánchez. Lo es más negativo todavía para Podemos, el socio de izquierda del gobierno español. Y ante eso, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, al día siguiente, el lunes 29 de mayo, en su primer acto oficial en la mañana, después de haber guardado silencio con respecto a los resultados, eh, Sánchez asume la responsabilidad de los malos resultados y decide convocar a elecciones, que de todas maneras las elecciones estaban pactadas para finales de año. Eh, lo que hace es adelantarlo 5 o 6 meses. Algunos dicen que para desviar la atención sobre la derrota y más bien poner sobre la magnitud de la derrota que sufrió el Partido Socialista Obrero Español y sus aliados de izquierda, y concentrar la atención de la gente ya en lo que viene, en el 23 de julio, que es en realidad poco tiempo. Este programa se está transmitiendo el lunes 19 de junio, es un programa grabado, como lo había mencionado al principio. Va a faltar poco más de un mes para que se celebren esos comicios, que bueno, hay de las primeras encuestas que salen, le otorgan una alta posibilidad al Partido Popular, al partido de la derecha en España, de poder constituir gobierno con la ayuda de el otro grupo de derecha, este ultranacionalista del líder Abascal, Pedro Abascal, si mal no recuerdo, es el nombre. Santiago. Santiago Abascal, perdón, Santiago Abascal. Entonces, bueno, el panorama, el desgaste propio de los gobiernos, ¿verdad? Los gobiernos se desgastan, pero además con estos conflictos internos con respecto a lo que a su socio de coalición. Y bueno, este es un resultado que no tiene apelaciones, Federico. En realidad es bastante, a mí me impresionó francamente el resultado, porque debo decir que si uno ve objetivamente el gobierno de Pedro Sánchez ha sido
un gobierno bastante exitoso, porque recordemos que a él le tocó la pandemia, a él le ha tocado lidiar con la guerra en Ucrania, que en Europa tiene implicaciones importantes, sobre todo en el tema energético, el tema del gas, las relaciones con el norte de África, con Marruecos, el Magreb. eh, le va a tocar a España presidir la Unión Europea ahora a partir del 1 de julio, en Ujú. la presidencia rotativa. En fin, Pedro Sánchez no venía haciendo un mal gobierno, logró impulsar o conseguir bastante de sus promesas electorales. Sin embargo, bueno, y además, perdón, el Partido Popular también estaba teniendo unos terremotos internos graves. El líder del Partido Popular era eh, Casado, eh, Pablo Casado, que debió dimitir ante unos malos resultados electorales. Eligieron ahora a Adrián Núñez Feijó, que viene de la región de Galicia, no está en el Parlamento y tiene que lidiar con otras figuras fuertes dentro del Partido Popular, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, y algunos otros, digamos, líderes históricos del Partido Popular. Pero bueno, en medio de todo esto vienen estas elecciones y pasan cosas muy curiosas. Por ejemplo, el Partido Socialista aumenta su caudal electoral en Madrid, que es el principal núcleo electoral de toda España. Aumenta considerablemente su votación. Lo que pasa es que el Partido Popular aumenta más y Vox aumenta más. En Cataluña, el segundo bastión electoral más importante, Barcelona sobre todo, el Partido Socialista aumenta el caudal electoral, los nacionalistas de derecha catalanes aumentan aún más, y no le dan fuerza al PSOE, aunque, bueno, ahí todavía hay algo que decir. En el resto, no en el resto, en muchos otros lugares de España, lo que sucede es que el Partido Popular aumenta mucho, el Partido Socialista baja un poco y Vox se convierte, este partido ultraderechista, se convierte en el gran decisor. Entonces, hay comunidades como en Extremadura, donde el Partido Socialista queda de primero, pero no con mayoría, como en Valencia, eh, por decir dos comunidades, donde si el Partido Popular quiere gobernar, necesita sí o sí hacer una alianza con Vox. Eh, y esto tiene, digamos, consecuencias democráticas para la democracia que después se pueden hablar en otro programa, porque ¿qué tanto poder se le quiere dar a un partido de ultraderecha para que se convierta en el decisor de quién va a ser jefe de gobierno en estas regiones? Bueno, es un tema que se las trae. Entonces, lo que sucede en la práctica es que el Partido Popular aumenta 2 millones de votos, el Partido Socialista cae como 750,000 votos, pierde prácticamente el control en el país en unas elecciones que, recordemos, son elecciones municipales y autonómicas, donde teóricamente cada presidente autonómico o cada alcalde lucha por sus propios méritos y la gente que los ve más cercanos pues les reconoce su labor o no. Y lo que termina sucediendo es que, aprovechando las elecciones municipales y autonómicas, le pasan una factura al gobierno nacional, a Pedro Sánchez en De particular. hecho, el Partido Popular, digamos, ha insistido mucho y algunos medios, incluso algunos medios cercanos a la izquierda española, como el País de España, eh, identifican, digamos, una ola de antisanchismo, ¿verdad? Una cosa que va dirigida específicamente a la figura del presidente, y en su discurso del noche de las elecciones, el líder del Partido Popular habló del fin del sanchismo, ¿verdad? Uh -huh. De desmontar el sanchismo. Entonces, bueno, es una figura que está siendo, digamos, utilizada políticamente. Claro, entonces Pedro Sánchez se ve
Pedro Sánchez y el Partido Socialista se ven en un dilema. ¿Qué hacen ante la situación electoral tan mala que les pasó en las últimas elecciones municipales? ¿Se aguantan y van a elecciones en diciembre tratando de mejorar en estos últimos meses, recuperar un poco de confianza, o adelantan las elecciones lo más que legalmente es posible por tema de plazo, de que tiene que haber un mes de campaña, etcétera, y dirimen el conflicto de quién tiene la legitimidad para gobernar? Bueno, Pedro Sánchez, que además es, hay que decirlo, es un político muy atrevido. Él toma decisiones atrevidas, apuestas riesgosas, que generalmente le han funcionado, decide poner a consideración su nombre y su proyecto político lo antes posible. Y dice, bueno, no, vamos a ir a elecciones en julio. Ustedes, ciudadanos españoles, han acudido ahora a las urnas. Aparentemente, lo que están diciendo es que quieren un cambio de proyecto. Yo quiero, entonces, ahora sí, en clave de discurso nacional, no en clave de discursos municipales, ir a defender mi proyecto, ir a defender el proyecto socialista, y vamos a ver quién gana, si el Partido Popular o el Partido Socialista. Y eso tiene a su vez una serie de consideraciones importantes, eh, digamos, de estrategia política o de táctica política. En primer lugar, le arruina de alguna forma la fiesta al Partido Popular. Claro, No los dejó celebrar ni claro, 24 horas cuando ya los tiró a la cancha. claro, claro. En segundo lugar, y todavía aún más importante, pone entre la espada y la pared al Partido Popular con respecto a si va a gobernar o no con la ultraderecha de Vox. Que eso tiene dimensiones democráticas importantes y, por supuesto, consideraciones políticas. ¿Qué tanto y qué tan abierto va a ser el Partido Popular para aceptar en un eventual gobierno popular de derecha a los ultranacionalistas? No por Porque nada el Partido Popular está, digamos, retrasando cualquier negociación con respecto a los municipios y a las comunidades autonómicas hasta después de las elecciones, de manera tal que no haya, digamos, evidencia antes de las elecciones de que el Partido Popular va a pactar con Vox a nivel nacional como lo aparentemente está dispuesto a hacerlo a nivel municipal y autonómico, ¿verdad? Digamos, es un factor de veras que se está jugando también, ¿verdad? Para la construcción de... es, Ahora, Federico, lo que sí está claro es que ni el Partido Socialista Obrero Español ni el Partido Popular tiene los votos para hacer gobierno en solitario. No parece ser no este el tema. parece. Si eso sucede, sería la sorpresa del año. De hecho, la jugada de Sánchez de adelantar las elecciones también, entre comillas, le resuelve el problema interno con su propia coalición, porque es decir, ok, hasta aquí llegamos. Ya yo adelanté las elecciones, ya francamente yo, Pedro Sánchez, no me voy a seguir desgastando siendo el árbitro de los conflictos de mi propio gobierno por estar Claro. con personas, ¿verdad?, más a la izquierda de lo que yo quisiera estar. Eh, 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 y la otra cosa, porque también es un poquito como de malicia indígena, diríamos nosotros. O sea, Pedro Sánchez está convocando elecciones en pleno periodo de vacaciones El pleno verano. españolas, pleno Uh -huh, verano, a 40 grados la mayor cantidad de ciudades. uh -huh. Eso se lo han criticado, ¿verdad? Le han dicho, tanto así que se está esperando que haya un incremento considerable del voto por correo, algo que España tiene, que es un avance importante. Eh, entonces se juegan una serie de factores, ¿verdad? Y ya el Partido Socialista se tiró a las canchas, a las calles, a hacer campaña, a defender su propuesta política. Yo creo que el objetivo principal que tiene el socialismo es, sabiendo que va a tener una pérdida con respecto a lo que actualmente tiene, que la pérdida no sea tan grande y que le pise los talones al Partido Popular para ponérsela difícil. Y difícil es el hecho de que el Partido Popular, si quisiera gobernar, va a tener que tomar una definición
ideológica democrática si quiere que sus socios sean los de la ultraderecha o no, ¿verdad? Entonces podemos nuevamente entrar en un ciclo como el que tuvimos hace 4 años, donde puede ser que estemos ante una primera elección que, cuidado y no, después en cosa de 4 o 5 meses se esté repitiendo nuevamente repitiendo. porque no se consideran los pactos necesarios. Ahora, a mí sí me parece, ya desde el punto de vista del análisis político, que es altamente grave el crecimiento de Vox en la política española. En España, perdón, Federico, en España están viendo esto como resultado de una corriente europea, ¿verdad? Acordemos lo que pasó en Italia, ¿verdad? Lo que pasó en Francia incluso, ¿verdad? Que los partidos de ultraderecha son los que pasan a segunda ronda normalmente, ¿verdad? Hungría, en fin, hay distintos países y en España es como nosotros somos los últimos, ¿verdad? Que hemos estado en este problema. Exacto. Lo que pasa es que, ¿verdad? Uno quisiera que en España, habiendo sufrido el franquismo y no Claro, hace muchos años, claro. tuvieran la sensibilidad de los alemanes, ¿verdad? Porque cuando Alternativa por Alemania, que es básicamente los neonazis, van creciendo, los dos principales partidos alemanes que pelean uno contra el otro tradicionalmente prefieren aliarse entre ellos para generar una muralla e impedir que la ultraderecha avance. Bueno, eso Ujú. uno quisiera verlo en España eventualmente. Bueno, eso no va a pasar o eso no está pasando. Se normaliza, se está normalizando la presencia de Vox. A mí me parece eso, lamentablemente, un retroceso democrático en España considerable. Eh, y bueno, bueno, una nota que no habíamos conversado, que es importante, es que estas elecciones que recién pasaron fueron ya la sepultura total del Partido Ciudadanos, Ciudadanos, sí, correcto. Al que punto no que no sacó, van a participar en la elección no, nacional. y todos esos votos, o bueno, voy a decir no todos, pero el 95% de los votos de Ciudadanos se fueron al Partido Popular, que es, vamos a decir, de donde salieron originalmente. Ujú, ujú. Entonces hay una cierta fortaleza del Partido Popular a partir de ese influjo de votantes de Ciudadanos. El Partido Socialista tiene que hacer una tarea titánica para energizar su base en la política española. Desde Felipe González hasta ahora siempre se ha dicho que el Partido Socialista gana si logra sacar a su gente a votar. eh, y pierde cuando muchos socialistas se quedan aburridos en la casa. Bueno, hay que ver si eso pasa y ver cómo se van a compartir, cómo van a funcionar estos partidos regionales que también han dado algunas sorpresas. Por ejemplo, la izquierda de Bildu, como decimos, esto que es como la corriente democrática de lo que era ETA, se alzó en primeros lugares en algunas partes del norte de España, Ujú. ¿verdad? Y eso tiene también un impacto profundo porque es tema de campaña, ¿verdad? Claro, Va el partido, ¿verdad? Los populares, los de la derecha, señalan con el dedo a Sánchez y le dice, bueno, ustedes nos acusan de negociar con Vox, pero ustedes negocian con los etarras, ¿verdad? Con los sí, terroristas, sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Se empieza en ese discurso y en ese juego que hay que ver también cómo se va a desarrollar. Sí, ya nos estamos acercando al final del programa. Hoy estamos grabando esto 2 de junio y hoy en el país de España precisamente viene un artículo que habla de sondeos, ¿verdad? Entonces, utilizan un promedio de sondeos y en él el Partido Popular aparece de primero con 30 o 31% de los votos, seguido del PSOE por 25%, Vox con el 15% de los votos, la coalición Sumar, que encabeza Yolanda Díaz, entre 9 y 10%, y aquí se pone a Unidas Podemos por aparte, porque esa negociación no ha podido todavía cuajar con un 6%. Pero el autor del artículo dice que
dice que la primera clave, como lleva tiempo diciéndolo él, el electorado español está escorando hacia la derecha. Desde el 2021, las derechas han batido sus sondeos en 3 elecciones seguidas. Así fue en las autonómicas de Madrid, en las de Castilla y León y en Andalucía y ahora en media España. Es decir, eh, lo que vaya a pasar el 23 de julio es un reto importante para la izquierda española en general. Efectivamente, y tienen que ver cómo moviliza los votos. Una cosa entretenidísima para mí, como politólogo, es cómo los españoles a estas alturas ven las encuestas como si fueran juegos de predicción, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, cuando analizamos las encuestas, pasamos más tiempo hablando del margen de error que de la propia encuesta, justamente para decirle a la gente, mire, esto es un empate técnico, en España eso no sucede. La gente no Ujú, habla de margen de error. La gente dice, la encuesta de tal empresa le da al Partido Popular 31 y a los socialistas 25, y después vienen las elecciones y el Partido Popular queda en 29 y el socialista en 28 y dice, las encuestas se equivocaron. sí, 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 Y sí. no necesariamente es así. Eh, entonces hay que tener también mucho cuidado, hay que ver dónde va a meterle el acelerador eh, Pedro Sánchez y el socialismo, donde pretenden adquirir más votos. Básicamente hay 4 regiones que definen las elecciones en España. En orden sería Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía. Esos son los 4 grandes bastiones electorales, de los cuales en estos momentos el socialismo no tiene ninguno. Ujú, Los populares tienen 3 de los 4, ¿verdad? Valencia, bueno, Valencia aún no, pero lo van a tener cuando se alíen con Vox. Tienen el ujú, gobierno en Andalucía y tienen claramente el gobierno de Madrid con mayoría claramente. absoluta. Vamos a ver cómo se trasladan los votos de lo municipal a lo nacional y bueno, veremos si hay sorpresas o no. Bueno, eh, 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 no sé si beneficio de nuestros oyentes o para mala suerte de nuestros oyentes, de cuando, cuando hay elecciones, los politólogos siempre nos emocionamos y siempre queremos hablar mucho de ellos, ¿verdad? Eh, eh, lo que pasa en España es importante por muchas razones desde el punto de vista político, incluso desde el punto de vista de la cooperación. España es uno de los contribuyentes más importantes de cooperación internacional con América Latina, con Costa Rica propiamente. Así que lo que pase ahí tiene implicaciones también con respecto al contexto europeo, ¿verdad? Una Europa más tirada a la derecha es diferente a una Europa más hacia el centro, más hacia la izquierda. Ya veremos cuáles son las consecuencias de eso, pero es un proceso que vamos a seguir de cerca y por supuesto vamos a seguir comentando sobre esto. Federico, muchísimas gracias. A mí me parece que el programa resultó de lo más didáctico, sobre todo en la primera parte, para tener claro el panorama. Y tal vez ahora muchos de nuestros oyentes efectivamente se enganchen en el seguimiento de estas elecciones que son realmente importantes para América Latina. Muchas gracias, Federico. Muchísimas gracias, Roberto, y siempre es un placer y a la orden. Y a todas y todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, se dieron cuenta que Lorena no está, en realidad ella sí está, pero soy yo el que no estoy, entonces tuve que dejar grabado el programa en un momento en que ella no podía acompañarnos, pero eh, para la próxima semana probablemente tengamos ya algún invitado de que Lorena nos comparta. Recuerden, ustedes pueden oír el programa en repetición a partir de las 11 de la noche. Pueden buscar el archivo de audio que queda en las páginas de Alto Voltaje CR y de CRC 89.1 FM. Audio en este caso porque se trata de un programa grabado el 2 de junio para ser transmitido hoy 19 de junio. Y además puede consultar el video, que es algo que estamos empezando a hacer, del programa en el canal de YouTube a mi nombre, Roberto Gallardo. Ahí vamos a seguir subiendo todos los programas que grabemos con video que no pueden ser transmitidos por Facebook Live en el momento en que se emiten.
pero para que los tengan de referencia, porque encuentro que mucha gente no solo utiliza el YouTube para oír, para ver los programas, sino incluso para oírlos, aunque no los esté oyendo. En todo caso, quedan, como siempre, invitados para las próximas ediciones de Alto Voltaje con nuestros colegas, el programa que se transmite de 1 a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Muy buenas tardes.